Muy bien, nuestros invitados de esta noche, de una parte, la congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y por otro lado, Josué Gutiérrez, congresista también de la bancada oficialista. Mario, Verónica. ¿Qué tal? Cecilia, buenas noches. Pues bien, vamos con el primer tema, que tiene que ver con este comunicado emitido por la Cancillería, donde afirma haber solicitado la expulsión de Martín Belaúnde Locio de Bolivia, país al que además un equipo multisectorial viajará mañana. Multisectorial en el sentido de que está integrado por miembros de varios ministerios. Ahí tenemos parte del comunicado. A ver, la parte sombría dice: esta gestión ha sido reiterada con una nueva comunicación al gobierno boliviano entregada el día de ayer, en la que se solicita la aplicación de una medida urgente de carácter migratorio para la inmediata expulsión del señor Belaúnde Locio al Perú. Ahí está, Cancillería informa sobre acciones en caso Martín Belaúnde. Pero creo que el señor Martín Belaúnde ha puesto como un ampay y me salvo desde que ha presentado ese documento, ¿no? Para el refugio, porque no le pueden hacer nada. Ahora él está en calidad de solicitante, no le pueden expulsar, extraditar ni nada. ¿Qué dicen los congresistas? ¿Qué dice el congresista Josué Gutiérrez, que está ahí muy atento leyendo algunas anotaciones? Los evangelios nos ha dicho que están leyendo las Sagradas Escrituras últimamente. No, hay que siempre participar de algo que es grato para la humanidad, que es la verdad, que es el Evangelio. Pero sobre este tema es de derecho internacional respecto al tratamiento que cada país da a una persona que ingresa a su territorio. Y ahí, por ejemplo, en Estados Unidos es un crimen, ¿no?, ingresar, y sea cualquier el delito, ¿no? Si identifican, te expulsan. O sea, ese es de prioridad, porque hay un delito flagrante y por lo tanto actúan sobre el delito flagrante. ¿Cuál es la sanción? Más allá del juzgamiento que se puede hacer ahí, devolverle al ciudadano a su país, ¿no?, lo más rápido, sin que esto minimice el tratamiento de un procedimiento sumarísimo en el estado que corresponde. En Bolivia no. En Bolivia el que ingrese ilegalmente inclusive puede regularizar su estatus, ¿no? Entonces no tiene la connotación de un delito. ¿Y esto lo alegra o lo molesta? No, hace que en principio ya haya un tratamiento político al más alto nivel para que una persona que está comprometida en un proceso, en una calificación de un delito, ¿no es cierto?, y que el juez ha pedido para él que se apersona a la instancia, inclusive con mandato de detención, lo que debe hacer lo más rápido posible es el tratamiento para que este señor igual sea expulsado, aun cuando no sea delito, sea expulsado porque ha ingresado ilegalmente a ese territorio, ¿no? Entonces, ese tratamiento naturalmente se ve en cierta medida opacada o no se da pie al mismo, había cuenta que la CONARE, que es una institución independiente a lo que es el gobierno y que tiene autonomía en la decisión, en sus propias decisiones. Pero conformada por mi representante de cada ministerio. Sin duda, pero el Ejecutivo. Claro, entonces ahí nosotros guardamos la esperanza de que, siendo Bolivia quien ha asumido un tratamiento y un comportamiento de lucha contra la corrupción, y que ellos han dicho que cualquier asilo o cualquier petitorio será rechazado cuando tiene esta connotación de que la persona que está siendo juzgada en su país es por delitos de corrupción, entonces el tratamiento debería ser, como que esperamos así sea, de colaboración con el Estado peruano, quien a través de Cancillería, ¿no?, ha solicitado que por favor lo expulsen al señor y pueda de esa manera someterse a las investigaciones que en el Perú sobre el particular están aperturadas, ¿no? ¿Que comparte esa misma esperanza? No, mire, para empezar, las personas normalmente o en muchas ocasiones, cuando salen de un país porque piden refugio o asilo, que el derecho internacional además lo prevé en temas de raza, religión, ideología, etcétera, etcétera, minorías. Normalmente cuando entran a un país para buscar asilo o refugio, en muchas ocasiones ingresan de manera ilegal, ¿no? Porque no tienen papeles, salen de sus países muchas veces con lo que tienen puesto, sin el pasaporte, en fin. Entonces, cuando llega, lo que el congresista se refiere a que los expulsan, sí, cuando han cometido el delito de ingreso ilegal a un país. Pero no nos olvidemos que Martín Belaúnde ha pedido refugio. Y mientras el pedido de refugio no se vea, no puede ser expulsado.
más allá de si ingresó o no ingresó ilegalmente. Punto número 1. Punto número 2, el CONARE ha dicho que tiene hasta 120 días para resolver, pero que ellos creen que podría resolverse antes del 15 de enero porque no hay mucha carga procesal en estos momentos. Habría que esperar y ver. Pero hay muchas más preguntas que nos estamos haciendo, y es, ¿por qué nos tuvimos, por ejemplo, que enterar de que el señor Belaúnde Locio había pedido asilo o que estaba en Bolivia por el ex fiscal Ramos Heredia? No nos olvidemos que cuando una persona, y además así lo dice el derecho internacional, cuando una persona pide refugio, el primer trámite es avisar a las autoridades competentes del país desde donde procede esta persona que ha pedido refugio para que les digan efectivamente cuál es su estatus, si ha cometido delitos, si no ha cometido delitos. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuándo la Cancillería boliviana le informa al gobierno peruano a través de este pedido, porque desde ese día, pero para culminar, porque desde ese día ya era de conocimiento del gobierno que el señor Belaúnde Locio estaba en Bolivia. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha pasado para que ahora el señor Urresti salga con bombos y platillos a anunciar que habrá todo un grupo para traer a Belaúnde Locio? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no al día siguiente o a las horas que el gobierno peruano se enteró oficialmente a través de las instituciones bolivianas, porque ese es el procedimiento, de que el señor Martín Belaúnde Locio estaba allá? Entonces no nos vengan a decir ahora que ojalá, Dios quiera, esto sea pronto y regrese. Yo creo que más bien están cruzando los dedos para que no venga, ¿no? Entonces espero equivocarme. Y la otra pregunta es, ¿estamos seguros que el señor Martín Belaúnde Locio sigue en Bolivia? Porque le han anunciado con bombos y platillos, ya voy por ti, esto es peor que el cuento de la Caperucita y el lobo feroz. Ya voy por ti, cuidado, escóndete que estoy viendo. ¿Por qué entonces no han ido efectivamente y le han dicho, si lo van a expulsar, señor, ya váyase? ¿No? Entonces ver, aquí ¿qué dice el es crónica de una muerte anunciada. Bueno, ha dicho Cecilia que ojalá el que esté equivocada, y en efecto está equivocada, porque nosotros creemos firmemente en que las actividades que ha desarrollado el Estado peruano a través de las entidades tutelares sobre el tema han sido inmediatas. Es más, cuando las autoridades de Bolivia piden toda la información respecto a este caso, se da porque justamente se enteran que Interpol tenía el pedido de captura internacional. De tal manera que ya no pasa por una suerte de evaluación de que quién es este señor, qué es este señor, sino Interpol informa y naturalmente eso tienen que validarlo con quienes solicitaron esa captura. Primero motivada por el Ministerio Público y tramitada oficialmente por el Poder Judicial y naturalmente con el tratamiento que sigue en Cancillería y en el mismo Ministerio de Justicia. De tal manera que son estos estamentos del Estado y sobre todo el ministro Urresti quien está dirigiendo la política digamos policial en el Perú y que tienen una íntima relación de acuerdo a los tratados de orden internacional con Interpol para hacer la procura necesaria que llegue cuanto antes el señor Martín Belaúnde. A nosotros nos dicen muchas conjeturas, se lanzan muchos supuestos que estarían preocupados, que X y Z, y eso no es verdad. Creo que en los hechos el presidente de la República ha sido muy claro al señalar que no le preocupa en absoluto lo que pueda decir el señor Belaúnde, el problema fueron sus primeras declaraciones de los demás, ¿no? El problema lo generó el propio presidente con sus primeras declaraciones cuando se le preguntó por Martín Belaúnde, dijo que había que esperar, que tenía un padre de familia, que estaba muy preocupado por ahora ya no, pero esas primeras declaraciones las arrastra hasta ahora y fueron las primeras. Si el presidente hubiera dicho que se investigue, otra sería la y seguramente es en función a eso que se rotula o se titula mal cuando siempre se le presenta al señor Martín Belaúnde como ex asesor del presidente, y él nunca fue ex asesor del presidente. Bueno, nunca, ex asesor jamás del candidato Tampoco. Entonces, ¿cómo no? No, pues. No entiendo, estoy confundida. A ver. Era una persona confundida entre los seguidores. No. Mira, hay un carteles. comando de campaña que dirige un proceso de orden electoral, donde cada uno cumple una función, digamos, el que hace el pauteo, el que lleva, digamos, el diseño de una propuesta y todo lo demás. No era un asesor, pues, del presidente, porque, por ejemplo, vamos a distinguir. ¿Qué era? ¿Cuál era su cargo? Un colaborador de la campaña, el 2006,
orgánicamente trabajando con un equipo de campaña. El señor Martín Belaúnde iba a todas las entrevistas acompañando al presidente de la República. ¿Qué era? ¿Su chofer entonces? ¿Su guardaespaldas? Pero a ver, no todos los que andan... En la campaña del 2011 también estuvo presente. Pero que hay que hablar dentro de lo correcto. No. El presidente, si usted le pregunta si fue su asesor, él va a negar. ¿Que fue un colaborador de campaña? Sí, es como en la oficina, en un despacho parlamentario, hay asesores, hay técnicos, hay asistentes, hay auxiliares, y perfecto, cada uno tiene un nivel... Es una mujer, digamos, ¿no? Es una claro, persona a la que se veía pero se hace muy mal. Cerca de los... del señor Humala y de la señora Heredia, cuando el señor hablándoles al oído. Iba con el señor Martín Belaúnde. ¿Qué era entonces? Lo que usted guste, pero no era asesor del candidato Ollanta en su momento, menos no era asesor de prensa, no lo era. No, él trabajaba en la campaña, justamente en prensa, coordinando todo eso. ¿Y pero quién era su jefe? ¿Quién era el jefe del señor Martín Belaúnde? ¿Quién era el jefe? Sí, ¿quién era el asesor de prensa del señor? Era un grupo de trabajo, es un comando de campaña. Pero tiene que haber un jefe de comando, ¿no es cierto?, de este grupo, de jefe de campaña. Él no lo era. Él no era. No era. Entonces, ¿qué era el señor? O sea, aquí respondía, ¿quién era el asesor de prensa del presidente Ollanta, del candidato en ese momento? Bueno, que yo sepa, el 2011 el que asumió la asesoría fue el brasileño, ¿no? El 2006 no le podría responder porque yo tengo conocimiento, el señor Belaúnde Locio no era el asesor o no era el que comandaba toda la política de y ahora, con esto que nos está diciendo nuevo, porque otras veces no había sido tan claro en este tema específico. Claro. ¿Qué significa? Pero hay un tema, pues. O sea, ya lo han rotulado, ya se dice, es más, lanzan comunicados, lanzan una cosa y otra cosa, y siempre rotulan. Es ex asesor del ex amigo de la pareja presidencial. Podría ser incluso ex colaborador o ex amigo. Además de haber participado en la campaña, financió algunas actividades de la primera dama. Como guste, o sea, lo que sea, un hecho concreto, real, que puede soportar un análisis de criterio real. Entonces, amigo, ¿no? Buen dato, pero no solamente amigo, ¿no? No nos olvidemos, pues, para puntualizar lo que tú dijiste, además lo voy a leer literalmente, no nos olvidemos que el presidente Ollanta Humala dijo: me duele la situación que él está pasando. Y eso lo dijo después de que se supiera y estuvieran todas las acusaciones que hoy escuchamos, que no hay una persecución política. Acá lo que hay es un caso de corrupción. Un caso de corrupción que él está tratando, de alguna manera, de poder camuflar en lo que él dice es una persecución política para obtener un refugio. Belaúnde le pagó $30,000 a la señora Nadine por una consultoría a su empresa Centros Capilares, ¿no? Y también Arturo Belaúnde, padre del señor Martín Belaúnde, le pagó más de $50,000 a Nadine por un estudio sobre la palma aceitera. Entonces, yo no sé si llamarlo asesor, amigo, compadre, hermano, chocherita, no lo sé. Lo que sí es claro y concreto es que el señor Belaúnde Locio ha tenido una relación muy cercana con la pareja presidencial, no solamente en campaña. Asuntos de campaña, no solamente en campaña, porque yo no tenía entendido de que, por ejemplo, pero yo te he dejado hablar, ahora si me dejas hablar, yo tenía entendido de que los temas que les ha pagado el señor Belaúnde a la señora primera dama a través de estas consultorías, yo no lo llamaría campaña, ¿no? Este es un tema para sus gastos personales, me imagino, porque es un pago, pero es un pago a este tema. Entonces, aquí de lo que se trata es que hay muchas sospechas, es verdad, todos tienen presunción de inocencia, es verdad, pero lo que no podemos negar ni tapar con el sol con un dedo, que aquí hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Y sobre todo que se ha actuado de una manera muy laxa en referencia al señor Martín Belaúnde Locio. No solamente eso, y hablando del tema de Interpol, que el señor Urresti obviamente está encargado porque depende del Ministerio del Interior. El asunto es el siguiente: no nos olvidemos que cuando Interpol manda la alerta para que el señor Belaúnde Locio sea buscado internacionalmente, no se pusieron los países en los que se debía dar prioridad de búsqueda, cosa poco usual, sabiendo además que el señor Martín Belaúnde Locio había tenido muchos ingresos a Bolivia anteriormente, por un lado. Y por otro lado, aquí hay algo bastante grave, que al parecer justo en los días que el señor Martín Belaúnde Locio pide el refugio en Bolivia, la alerta de Interpol se fue y de ahí lo han vuelto a poner. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O muchas casualidades, muchísimas casualidades, o aquí podría haber algo
que obviamente es obligación nuestra investigar. Vamos a escuchar las declaraciones del abogado, del señor Martín Pero no sé si me permites una palabrita. Por supuesto. Muchas media verdad es lo que hay, y mucha desinformación es lo que hay. Y nosotros tenemos el deber de señalar que en efecto no se puede confundir a la congresista Cecilia Taid con los actos que puede hacer Cecilia Chacón con los actos que puede hacer su señora madre o su señor padre, como en este caso se está confundiendo. El señor Arturo Belaunde, que es el señor padre del señor Martín Belaunde, en efecto, él ha tenido una vinculación empresarial, laboral, con la señora Nadine Heredia en 2007, y sobre eso se hizo una investigación al respecto en plena campaña electoral. ¿Y Martín Belaunde? No, y Martín Belaunde es otra persona, repito, por eso. Pero también, otra relación. La relación del señor Martín Belaunde en el año 2006 ha estado más vinculada a un tema electoral estrictamente. También le paga una consultoría. En 2007. Bueno, ¿Ya? Por favor, después de la campaña de 2006. Y sobre ese acto se instauró investigación, X, Z, y todo se archiva. ¿De dónde se archivó? Distinto al caso que hay personas que lastimosamente tienen un encauzamiento procesal que está pendiente, pero en este caso ya está archivado, es un tema cerrado. ¿Por qué lo dice? ¿Por el proceso de la congresista? No. ¿Por la sentencia? No. Este caso fue archivado, no hay, o sea, mejor dicho, no hay litispendencia, o sea, no tiene todavía pendiente una lectura de sentencia. Aquí aclaremos algo. La mención a los pagos del señor Belaunde Locio a la señora Nadine Heredia vienen en referencia a la relación y al vínculo que ahora quieren negar. Ahora ya no solamente, pero él solamente poco más y cargaba los paneles. Entonces aquí esto es pertinente porque nadie te está diciendo y nadie está diciendo si esto es un delito o no es un delito. Pues, eso lo estás mencionando tú. Yo lo que he dicho es que la relación y el vínculo existente entre el señor Martín Belaunde Locio, hoy día, mañana, ayer en la campaña, después en el gobierno, en general, ha sido muy estrecho y muy cercano. Y las menciones que yo hago es justamente para dar, porque a veces la memoria es frágil, para simplemente hacer recordar la cercanía que ha habido entre la pareja presidencial y el señor Belaunde Locio, lo quieran o no lo quieran negar ahora. Es más, y para terminar, el comentario del presidente de la República mostrando su preocupación personal por su amigo, asesor, compadre o sabe Dios, ha sido algo que nos ha llamado la atención a muchas personas. Bien, vamos a escuchar ahora sí lo que dijo el abogado. No, como parte no de la defensa, sino de la fundamentación. Y no solamente eso, toda la clase política opositora también lo ha utilizado con la finalidad de irse contra el actual régimen. Entonces es una persona que ha quedado, ¿no?, desubicada espacialmente y desde el punto de vista de las seguridades jurídicas no las tiene. Para usted sí califica a Martín Belaunde Locio como refugiado. Por supuesto, ¿por qué? Porque una persona que no está en nuestro país se preguntará cómo una persona que tiene un proceso y todas las personas hablan de él y luego están hablando en el sentido de estigmatizarlo como si fuera un gran corruptor, como que hubiese cometido un delito, etcétera, etcétera. En primer lugar ya lo tratan como un criminal, lo tratan como un culpable y eso por supuesto que afecta a la presunción de inocencia, porque cualquier fiscal o cualquier juez que lo tenga adelante en realidad no va a ver a Martín Belaunde. Flaco favor hace la oposición, ¿no? Porque yo creo que ningún argumento de persecución política cabería si es que acaso ninguno hubiera hecho una vinculación política sobre el tema. O sea, ahora sí. Yo creo que, mire, a ver, el tema de la centralita, un ejemplo, es un hecho sumamente aislado al gobierno, con un tratamiento focalizado en una región, que si es verdad o no es verdad, determinará el Ministerio Público, el Poder Judicial hará los juzgamientos respectivos. Un caso. Las demás denuncias periodísticas que se han emitido desde las regiones... No hay ni proceso sobre eso. No por eso. Y que se han emitido desde las regiones se tienen que identificar cuál es el móvil, el dolo, lo que pudo haber habido, X y Z. Perfecto. Entonces, eso... Si hablamos de esos temas, haciendo los señalamientos puntuales, objetivos, perfecto. Pero si empezamos a tener una connotación política, no, él fue amigo de tal fulano,
que es político y es presidente. No es tal fulano, es el presidente no, por eso, de la República. O sea, y usted entonces mismo se acaba de decir, politiza. que era su amigo. Claro. No, se Su politiza, amigo. no por eso. ¿Cómo no se Usted va a mismo acaba de decir politizar? también que si se hacen señalamientos que se ajustan a la realidad, no hay problema. Los señalamientos que se han hecho se ajustan a la realidad. Era amigo de la pareja presidencial, le pagó una No, consultoría. pero tiempo espacio, pues, no siempre es bueno. No siempre es bueno, a veces es bueno. No. Siempre es bueno el tiempo espacio, la ubicación de los contextos donde se desarrollan los actos. Sobre todo si hay un acto que es típico, o sea, que reviste las causales para poder hacer el señalamiento sobre la tipificación de un delito. Entonces, se tiene que identificar si estos actos tienen algo que ver con su entorno. Y ahí usted va a ver su entorno que nada tiene que ver pues con el gobierno nacional. Si pudiera tener algo que ver con los gobiernos locales, regionales, si es amigo del presidente de la República, ¿podría tener facilidades para no afrontar un proceso por cualquier tema? Esa es la pregunta. No importa. Es que nosotros somos demócratas y por lo tanto debemos respaldar la institucionalidad. Antes de que se fugara, mira. y antes de que se fugara, el presidente dijo que lamentaba mucho esa situación Verónica, de su amigo. Y entonces eso ya hizo que las cosas cambiaran. Pero por eso, Verónica, ayer lo que hizo el presidente es hablar claro. O sea, como política anticorrupción, el Estado en democracia tiene que responder con sus instituciones. Y lo que han hecho los representantes de cada una de las instituciones es ponerse de acuerdo para hacer señalamientos donde hay presidentes regionales que están acusados, imputados. Hicieron una pregunta incómoda, dijo que se estaba bajando el nivel de la conversación, que es una entrevista con el presidente de la República y que eso no podía seguir así. De manera que no es que ha hablado claro, ha trasladado la conversación al terreno en donde se sentía cómodo y cuando se sentía incómodo decía que la conversación estaba bajando de nivel. No tengo la impresión de que haya sido efectivamente han sido 4 tandas, ¿no? 3 de las cuales estaban circunscritas a los logros del gobierno, que poco se habla, ¿ok? Y una circunscrita a temas de política anticorrupción, que el presidente lo desarrolló, y finalmente al tocar el tema de Martín Belaúnde, lo que él ha expresado es que acá nadie tiene corona, y si hay que hacer el juzgamiento respectivo, nosotros vamos a respaldar desde el Ejecutivo, pero nosotros no podemos asumir tampoco ni reemplazar la función que tiene el Poder Judicial ni el Ministerio Público, ¿no? Ojalá, como yo quisiera... Va a ser así, una cosa va a ser así. El señor Martín va a estar acá y va a responder ante la justicia en este gobierno y vamos a hacer los esfuerzos para que así sea. No, pero tenemos que ir urgentemente a una pausa. Casi hay una dictadora. Así es. Nos vamos a la pausa.